Bien, vamos a comenzar. Estamos a miércoles 7 del 11 del año 2024 y son las 16:30 horas, así que vamos a dar comienzo a un pequeño estudio. Así que bienvenido a este pequeño canal. Un gran saludo para toda la familia, un gran saludo para los amigos y para los hermanos en Cristo, para los hermanos en la fe también un gran saludo. Esperando y deseando que ustedes se encuentren muy bien, ustedes y su familia, que se encuentren bien. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Hoy día voy a hacer un pequeño estudio que no hace nada profundo, quizá algo más reiterativo, y el tema se va a relacionar con el tema del mal. Me llama mucho la atención a mí este tema, siempre me ha gustado mucho reflexionar sobre el tema de la conducta humana, o del mal que producen las personas, ¿cierto? Estamos en un mundo medio violento, tenemos noticias que hay guerra por todas partes, ¿no es cierto? Hay guerra en todas partes, hay conflictos, hay temas económicos también que están malos por todos lados. En general, o sea, la experiencia humana en estos tiempos no es muy buena. Así que yo quisiera hablar también del tema del mal, pero quiero introducir diciendo algo, lo que se cree mayormente. Cuando nosotros, con nuestro hermano Luis Vergara, aprovecho de darle un gran saludo también a nuestro hermano Luis Vergara, esperando que se recupere, que está con un pequeño resfrío. Siempre tratamos esta situación del mal y las iglesias tradicionales, siempre cuando hablan del tema del mal, siempre lo presentan con una situación de que los hermanos, digamos, o las personas cuando pecan, cuando hacen lo malo, están siendo de alguna forma seducidos, incitados, influenciados por el diablo, le llaman ellos, por Satanás, por los demonios, también algunos, porque yo he escuchado varios videos en YouTube, entonces más o menos ese tipo de explicación dan las iglesias tradicionales, no solamente las protestantes, sino también las iglesias de la línea católica. Y también mucha gente que no tiene religión, pero cree en estas cosas medias místicas, esto que hay como una especie de seres voladores ahí, que nosotros no vemos, pero se nos meten en nosotros, en nuestras mentes, nos seducen, nos asusan, también usan esa expresión, o que influyen también en nosotros, entonces nos hacen hacer lo malo. Bueno, yo quiero hacer un pequeño estudio, pero ya no tomándome siempre casi los mismos textos que usamos siempre, sino que mirándolo un poquito desde el Tanaj, que nosotros le llamamos a los cristianos el Antiguo Testamento, y ver un poquito la experiencia de David, ¿ya? Del rey David, que gobernó, ¿no es cierto?, en Israel 40 años. Y este rey, todos sabemos que cometió un gran pecado, que se tomó la mujer de Urías, el Eteo. Bueno, y David escribió gran parte de los salmos, así que yo le invito a que recemos un poquito qué decía David con relación al pecado que cometió. A lo mejor, digo yo, David nos puede alumbrar un poquito en el sentido, ¿ya?, en la mente, porque él nos va a contar su experiencia y tiene muchas oraciones David, ¿no es cierto?, cuando le confiesa la culpa, ¿no es cierto?, al Señor, y vamos a darnos cuenta que David no tiene esta creencia popular que tienen las iglesias actuales, que él vio que ese pecado que él cometió, ¿no es cierto?, fue propio, ¿eh?, de su propiedad, es decir, que nadie lo asusó, nadie lo influyó, simplemente fueron sus deseos carnales. Así que vamos a leer el Salmo 51, no vamos a leer la historia porque se nos hace muy largo, pero vamos a leer el Salmo 51, que yo creo que es un buen tema de reflexión para saber o entender de dónde viene el mal, ¿eh?, el mal que se produce en este mundo. Dice así David, voy a leer del verso 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Ya? Está pidiendo misericordia, está pidiendo piedad, y dice que conforme a la multitud de tus piedades, le dice al Señor, borra mis rebeliones. O sea que no le tome en cuenta, ¿no es cierto?, sus pecados. Porque la rebelión en el fondo es oponerse a Dios, ¿no es cierto?, a Adonai, al Dios único. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Ya? Para no ir tan rápido o tan mechalleta como me dice el hermano Luis,
que a veces soy un poquito veloz. Así que vamos a sacarle un poquito el jugo a este texto. En el verso 2 le está pidiendo al Señor que lo lave más y más de su maldad. ¿Ya? O sea, entiende que la maldad es de él. El mal se produce en el hombre. Límpiame de mi pecado, ¿ya? Que lo limpie de su pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, reconoce, o volver a conocer, reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Es decir, no es un gallo con una mente ilusa, sino que sabe que los condoros, como decimos aquí en Chile, los equívocos, las malas decisiones que él tomó, no fueron, digamos, de parte de un ser, ¿ya? Llámese demonio, llámese ángel en rebelión, llámese Satanás, el, el diablo, no sé cómo usted quiere llamarlo, pero aquí dice que lo borre más de su maldad y que lo limpie su pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. O sea, él estaba claro que el error, ¿no es cierto?, el pecado lo cometió él, ¿no? Cuando tomó la mujer de Urías. Dice, verso 4, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿no es cierto? O sea, lo importante que dice David, contra ti solo he pecado, ¿ya? No fue como ayudado de alguien, sino que solo. Él solo cometió su fechoría, ¿no es cierto? Llamémosle adulterio, ¿no es cierto? Cuando la mujer de Urías se está bañando y Israel estaba en guerra, ¿no es cierto? Estaba en el balcón, dice la escritura, y vio a esa mujer hermosa, la mandó a llamar y la tomó, a Betsabé. Y después nosotros sabemos que esta mujer quedó embarazada y se lo comunicó a David, ¿cierto? Y bueno, y David trató de ocultar su pecado, hizo venir a Urías, trató que él se fuera a su casa para que se llegara a su mujer a fin de que no se notara su pecado. En vista que esta situación no le resultó, entonces le escribe una carta a Joab, al general, sellada en la misma mano de Urías, y lo dice que lo ponga al frente de la batalla para que Urías muera, ¿no es cierto?, hermano de sus enemigos. Y eso justamente pasó, y con esa relación a eso, ¿no es cierto?, escribió David este salmo. Entonces dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tus juicios, porque sabemos después lo que le pasó a David, ¿no es cierto? Esto todo lo hizo en oculto y después, ¿no es cierto?, a él le tomaron todas sus esposas a plena luz del día. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces dice en el 7, le pide al Señor que lo purifique. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, ¿ya? Mis maldades. Entonces, este tema, que aunque sé que no es tan profundo, no es algo que usted tiene que pensar mucho, darle vuelta mucho al asunto, ¿no es cierto?, de dónde viene la maldad o el pecado. David lo tiene muy claro en su conciencia, en su mente, que él la embarró, ¿ya? Él fue el que, ¿no es cierto?, su deseo carnal, que no pudo sujetar sus miembros. Entonces codició, como decimos nosotros, en este caso, la mujer del prójimo. Entonces uno se da cuenta que el pecado, ¿no es cierto?, el pecado que cometió David, fue de sí mismo, ¿ya? No fue incitado de nadie, ¿ya? Es decir, sus ojos, ¿no es cierto?, los ojos vieron a la mujer, se le produce la codicia, el deseo carnal, ¿no es cierto?, la manda a buscar y se llega a ella y comete este gran pecado. Entonces le está pidiendo al Señor que lo limpie de su maldad, ¿no es cierto?, que lo lave, para que él sea más blanco que la nieve. Entonces está pidiendo que le borre, ¿no es cierto?, todas estas rebeliones, toda esta maldad. El versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme ir gozo y alegría y recrear los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, dice, como que no los pase, o como que no los tome en cuenta. Y borra todas mis rebeliones.
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Es decir, cuando está pidiendo esto, es que no tenga estas codicias, que tenga esta decadencia moral, llamémosle, que no tenga estos malos apetitos, ¿ah? Desordenados, por decir, inadecuados, estas lascivias que tuvo, o este espíritu de crimen, ¿no es cierto?, de cometer homicidio, que también muchas veces le pide, que la aleje de los homicidios también. Entonces son propias, ¿ya? Estas cuestiones que yo estoy hablando, a pesar que se ve tan simplón, generalmente la iglesia no lo entiende, porque las iglesias, hasta aquí, por todo lo que yo veo, por todo lo que yo escucho, cuando reviso los canales, digamos, de YouTube y otras redes sociales, escucho a muchos pastores todavía con este discurso que decimos con nuestro hermano Luis, este cardo añejo y recalentado que ya es asqueroso, ¿ya? Que siguen justificándose, que todas sus maldades, ¿no es cierto?, son porque se las ha provocado, nos ha incitado un ser en rebelión, ¿no es cierto?, que a ellos los seduce, ¿ah? Que se les mete adentro y les hace hacer lo malo. Entonces ellos no es que a ellos les nazca la maldad, ¿ah? Ellos no tenían ninguna intención, sino que esto es todo asusado de Satanás el diablo, ¿ya? Así que así, a creerlo, hermano. Es realmente una vergüenza, pero esto es una realidad. Entonces aquí cuando estamos viendo este Salmo 51, le está pidiendo al Señor, en el versículo: Dios crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea, tener una mente limpia. Renueva un espíritu recto delante de mí, ¿cierto? Que sea un hombre purificado. Dice: no me eches delante de ti, no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está viendo David? En el fondo, que Dios lo haga arrepentirse, ¿no es cierto? Por un lado, que se arrepienta de sus maldades y que le cambie su interior, ¿ya? Que le cambie su interior, que sienta el gozo de la salvación, que yo no ande atrás de las codicias estúpidas, ¿ya? Que deje todas esas cosas que no te llevan a ningún bien. Entonces le está pidiendo al Señor, ¿cierto? Y que no le quite su Santo Espíritu. Nosotros sabemos, ¿cierto?, por lo que sale Pablo le escribe a los de Galacia, que son los dones del Espíritu, que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, etc. ¿Ya? Que ese Espíritu Santo, ¿no es cierto?, esté en él. Y que lo vuelva al gozo de la salvación. Y que lo sustente un espíritu noble, un espíritu bueno, ¿eh? Entonces, cuando él esté en esta situación de cabalidad, de gordura, ¿cierto? Entonces él le dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mire qué interesante. Cuando él se siente moralmente, digamos, capacitado, está diciendo David, ¿no es cierto?, que ya se siente que él no es como el padre Gatica, ¿cierto?, que predica pero no practica. Una vez que realmente, genuinamente, ¿no es cierto?, es un hombre de Dios, entonces dice, versículo 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti, es decir, que se arrepientan, ¿ah? Los pecadores, o sea, los que cometen los pecados son los hombres. Ya vamos a revisar otros textos más, pero estoy diciendo énfasis que de dónde viene el mal, ¿ya? ¿De dónde viene el mal? El mal, ¿cierto?, es propio del hombre. Y ahí dice: líbrame de homicidios, ¿ya? O sea, que lo libre en el sentido de estar en guerra, ¿ya?, o de tener que matar al prójimo. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantaré mi lengua tu justicia. Señor, abre mi labio, publicaré mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo le daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ya, entonces está diciendo que la persona que reconoce sus culpas, sus pecados, a ese Dios no lo va a dejar, ¿cierto? No lo va a despreciar el Señor. Dice: haz bien con tu benevolencia, a Sión edifica los muros de Jerusalén. Entonces agradecerán los sacrificios de justicia, el holocausto, la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto no sacará a uno a hacer sacrificios si no hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de vida. Entonces, hasta aquí, en una forma muy somera, muy simple, ¿no es cierto?, nos queda muy claro con este salmo que nos escribió David, ¿no es cierto?, su propia experiencia,
que el pecado, ¿no es cierto?, es propio de los hombres, ¿ya? Es la maldad que habita en cada uno de nosotros. Esto está lleno, ¿eh? Está lleno de la Escritura. Yo voy a citar quizás 2 o 3 más que nos puede ayudar. Por ejemplo, hay un texto muy mal utilizado también que parece que está en Génesis capítulo 6, ¿ya? Porque de este texto, muchos hermanos que yo he escuchado, muchos pastores, han dicho que aquí los ángeles se tomaron las mujeres de los hombres, o sea, tuvieron relaciones con ellas. Y ahí engendraron y salieron nuestros tremendos gigantes. Bueno, el texto no dice nada de eso. Yo creo que una súper mala comprensión que hacen de la Escritura. Pero lo vamos a leer en Génesis capítulo 6. Dice, versículo 2 en adelante, ¿ya? Vamos a leer del 1 mejor. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, ¿ya? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces los hijos de Dios, aquí muchos hermanos piensan que son ángeles, pero no, los hijos, Dios nunca llamó a un ángel hijo, ¿no es cierto? Nunca. Eso sale en el libro de Hebreo, ustedes lo pueden revisar. Dice, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años. Es decir, Dios dijo, ve que es mucha la maldad que hay en la tierra, ¿no es cierto? Entonces no quiere contender toda la vida con el hombre. En esos tiempos, según la Escritura, dice que el hombre vivía sobre 800, a veces 900 años. Entonces le acortó los años, porque dice en el verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, con el hombre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años. Entonces nos relata el autor diciendo lo siguiente en el 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, ya habían gigantes, ¿eh? Y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Y les engendraron hijos. Dice, estos fueron los valientes de la antigüedad, que fueron varones de renombre. Eso nos dice que la relación de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, o yo entiendo el pueblo de Israel, eso es lo que yo entiendo, con los otros pueblos, ¿no es cierto?, engendraron hijos y nacieron personas de renombre, ¿ya? Estos fueron los valientes que en la antigüedad, dice, fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres, vuelvo a insistir, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Entonces se dan cuenta que el mal es de los hombres. Lo voy a volver a leer, ¿eh? Y vio, ¿eh? Como que Dios se dio cuenta, ver es observar, es poder captar. Y vio Jehová que la maldad o el pecado, si usted lo quiere decir también se puede decir, ¿eh? Que el pecado de los hombres era mucho en la tierra. Entonces la maldad de los hombres y era mucho en la tierra, y que todo designio, o decir, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, estaban inclinados siempre a hacer lo malo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. ¿Ya? Aquí sí que no tiene nada que ver con ángeles. Y lo dio en su corazón. Y dijo el Señor, raeré sobre de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ¿cierto? Sabemos que Noé, a lo mejor un hombre que amortiguaba un poquito mejor su miembro, más no era perfecto, porque halló gracia, ¿no es cierto?, ante el Señor. Pero el texto nos explica también lo mismo, que cuando llegó este diluvio, este fin de mundo, se podría decir, esta catástrofe universal, si usted lo quiere decir también, fue a causa de que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra y que el destino del pensamiento de su corazón era de continuo solamente al mal, ¿ya? Pensamiento malo, ¿ya? Y obviamente cuando uno, antes de hacer la maldad, primero la piensa, ¿no es cierto? La persona cuando quiere hacer una fechoría, ¿cierto?, primero piensa y después actúa. Entonces, usted se da cuenta que el problema del pecado, ¿cierto?, es de los hombres, ¿ya? Aquí, y fíjese que el texto mismo lo aclara y dice, versículo 7, y dijo Jehová, raeré, o sacaré, o exterminaré, o sacaré de raíz, ¿ya? Eso es raer, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, si la maldad, vamos a una suposición, ¿ya?, que lo que cree la mayoría, ya como le dice nuestro hermano Luis, la mayoría de los protestantes, que parece que no entienden bien, entonces le dice que va a raer, ¿no es cierto?, a los hombres, pues me arrepiento de haberlo hecho.
Dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, ¿ya? Pues me arrepiento de haberlo hecho, porque son los hombres los que pecan, ¿ya? Porque si no tendría que haber castigado a los ángeles. Entonces usted se da cuenta que la mayoría de los hermanos, ¿cierto?, están entendiendo de forma muy torcida. Entonces ahí tenemos también otro argumento, ¿no es cierto?, para hablar quizás de estos temas que siempre hemos hablado, pero visto de otro enfoque, de otras narraciones, ¿no es cierto?, que a lo mejor también nos puede ayudar. Entonces uno se va dando cuenta que justamente el problema de los hombres, toda la rebeldía es de los hombres. En Deuteronomio, ¿no es cierto?, me gusta mucho el capítulo 9, porque cuando los va a introducir a la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, el Moisés le deja muy claro, ¿no es cierto?, a su pueblo, le deja muy claro de que van a poseer una tierra, pero también les dice algunas cosas que son bien interesantes y que lo vamos a leer ahora. Este tema, ¿no es cierto?, de dónde viene la maldad, en el fondo, si viene de los ángeles, o del diablo, etcétera, o de los demonios, o es propia de los hombres. Entonces, en Deuteronomio, voy a leer del 1, porque igual todo edifica, todo ayuda, y todo ayuda. Dice, oye Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a poseer naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anaj? Entiende pues hoy que Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, y que lo destruirá, mirará delante de ti, y tú lo echarás, y los arreglará, y lo destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, la arroja delante de ti, por la impiedad de estas naciones, hombres que pecan, ¿ya? No asusados, hombres que pecan de su propia maldad. Por eso Dios las sacó a esas naciones. No por tu justicia, ¿ya?, ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que juró Jehová a tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Y si saltamos al 6, ¿no es cierto?, ya dijo que era por la maldad de estas naciones, es decir, desde el corazón, ¿cierto?, nace todo lo malo al hombre. Por tanto, versículo 6, no sabes que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú, pueblo duro de cabeza, ¿ya?, eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado a la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Ellos son los rebeldes, ellos son los pecadores, ellos son los tosudos, ¿ya?, los duros. En Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Bueno, si están siendo asusados, quería haberse enojado con los ángeles, ¿no es cierto?, o con los demonios. Pero aquí no sale nada de eso, no sale nada. ¿Ya? Esos son los cuentos de las iglesias. Cuando yo subí al monte para recibir las palabras, dice, cuando yo subí del monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaban escritos según todas las palabras que habló Jehová en el monte, y en medio del fuego en el día de la asamblea. Y sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Y me dijo Jehová, desciende, he observado a ese pueblo, he aquí que es pueblo duro de cerviz, déjame que lo destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y me volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, he aquí, habíais pecado contra el Señor, vuestro Dios, o habéis hecho un becerro de fundición, apartándolos pronto del camino que el Señor os había mandado, etcétera. Entonces usted se da cuenta que todos los pecados de Israel, todas sus rebeliones, son propias de ellos, ¿ya? Eso es lo que yo quiero hoy día presentar con algunos textos que pueden ayudar, que no son difíciles de entender. Yo no encuentro que hay que tener una gran comprensión, ¿ya? Ni son palabras tan rebuscadas como que yo no las pueda entender, ¿ah? O frases
dichas de tal manera que tampoco las pueda yo razonar. Son muy fáciles de entender, ¿no es cierto?, que el pecado, en el fondo, que, que comete los hombres, es de ellos, es decir, el hombre, ¿no es cierto?, el que está extraviado, el hombre el que está endurecido, el hombre el que no se somete a Dios, ¿ya? Y no es porque hay algo exterior, ¿no es cierto?, que a él lo está influyendo, ya no tiene nada que ver con eso. Miren, usted seguramente debe estar pensando en algunos textos que aparecen en el Nuevo Testamento donde aparece como que el diablo está influenciando a otro, ¿ya? Porque seguramente me decís, pero hermano Nelson, todo eso que usted me ha dicho, y nosotros lo hemos leído, pero el Nuevo Testamento está lleno de pasajes, ¿no es cierto?, donde se ve que aparece o se nombra Satanás y que está influenciando la vida de los hermanos. Yo voy a usar solamente un ejemplo, que yo creo que es bueno, para mí siempre ha sido bien ilustrativo. Usted puede escoger todos los que quiera, pero yo voy a escoger uno que está en Mateo 16, y yo lo encuentro muy bueno en el sentido que nos aclara y nos alumbra el sentido. En Mateo 16, cuando Pedro, ¿no es cierto?, hace la confesión que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces vamos a leer este caso, porque aquí aparece Satanás, esto es lo que les gusta, que les gusta inflar el diablo. Pero lo vamos a explicar que no tiene nada que ver con lo que piensan ustedes. Dice la confesión de Pedro, vamos a leer Mateo 16, del 13 en adelante. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, ¿ya?, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya, vamos a dejar hasta ahí, porque Jesús, ¿no es cierto?, empieza a preguntar qué dice la gente que soy yo. Y parece por el contexto histórico, ¿no es cierto?, la gente no tenía muy claro quién era este personaje Jesús, ¿no es cierto?, que nació en Belén de Judea y que fue criado en Nazaret. Ellos decían que algunos pensaban que tú a lo mejor puede ser Jeremías o Elías o Juan el Bautista que resucitó a los muertos o algún profeta importante. Entonces les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí salta Pedro, ¿no es cierto? Le dice, bueno, tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Y el Señor, ¿no es cierto?, le dice que esto se lo reveló el Señor, el Padre Eterno, ¿ya?, que ninguna carne y sangre se lo reveló, sino el Padre Eterno, ¿ya? Y dice que también es una gran verdad y que sobre esa verdad va a edificar, ¿no es cierto?, esa confesión, la iglesia, ¿no es cierto?, y que las puertas de la muerte o del infierno, como usted quiera decirlo, no van a prevalecer contra ella porque en el día postrero el Señor nos va a levantar de los muertos. Después de esa confesión, entonces Jesús, en el mismo capítulo 16, versículo 21, que une esta narración que estamos leyendo, dice, desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿ya? Entonces, cuando ya ellos sabían que él era el Cristo, ¿ya?, y Jesús de alguna forma se los confirmó y le dijo que no se lo dijeran a nadie, ¿ya?, que ustedes saben, lo dice, versículo 20, que no se los leí, le dice, entonces mandó a su discípulo que a nadie dijese que él era el Cristo, ¿ya?, que era el Mesías. Eso sale en el versículo 20, si alguno quiere confirmarlo o leerlo, ¿ya?, que él era el elegido, el Mesías, el Salvador de Israel, el ungido del Señor. De ahí, ¿no es cierto?, le dice, miren, yo voy a tener que ir a Jerusalén, a donde está el templo, y voy a padecer de todo, ¿no es cierto?, estas potestades, esta élite judía, ¿no es cierto?, que lo andaba buscando para matarlo, es cosa que usted revise todos los relatos, y que iba a tener que padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, los escribas, y iban a ser muertos. O sea, al final lo iban a entregar, ¿no es cierto?, a Herodes para que lo crucificara, pero que él iba a resucitar el tercer día. Y aquí entonces es donde Pedro se asustó, obviamente,
Versículo 21. Entonces Pedro, tomándole aparte, ¿no es cierto? Tomó a Jesús aparte y comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera te acontezca esto. ¿Ya? Pero él, volviéndose a Pedro, o sea, Jesús sobre a Pedro, y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Esa es la palabra que a los hermanos les encanta escuchar, pero que la entienden muy mal. ¿Ya? Pero él, volviéndose a Pedro, dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Entonces yo en otros estudios se lo he aclarado que la palabra Satanás, esta palabra significa adversario o adversidad, y depende del contexto se puede ser un obstáculo o un tropiezo. Entonces cuando le está diciendo a Pedro, lo único que le está haciendo Jesús, al mismo que lo había confesado, que era el Hijo de Dios, que estaba lleno del Espíritu del Señor, ¿ya? Entonces aquí lo único que Pedro está con miedo, porque sabe que si va a Jerusalén junto con su Señor, a su Señor ya le dijo que lo iban a matar, y le avisó: voy a padecer de esto, esto va a pasar, ya, pero estése tranquilo porque después voy a resucitar el tercer día. Y obviamente le va a venir la persecución a ellos. Entonces Pedro lo toma aparte y, como tiene miedo, no quiere que Jesús vaya porque también les va a tocar a ellos. Y por eso que lo toma aparte y le pensó que le dice que tenga misericordia de él, ¿ya? Y por eso Jesús le está respondiendo que se aparte a Pedro, que le fue en ese momento un adversario, un tropiezo, un obstáculo, ¿ya? Pedro le está haciendo obstáculo al Señor, no está poseído por nada ni por nadie, ¿ya? Traten de entender eso. Simplemente le está diciendo a Pedro, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. O, si usted quiere decirlo que no se confunda, quítate delante de mí, adversario, me eres tropiezo. Lo mismo que le estoy diciendo yo, ¿ya? Porque al final, si lo hace dudar, ¿no es cierto? El Señor no iba a poder cumplir, ¿no es cierto?, a la obra que vino, que iba a morir por todos los hombres. Le dice: porque no ponen la mira en las cosas de Dios, lo que tenía que ser Jesús, sino en la de los hombres. Es decir, el interés que buscamos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Lo que a nosotros nos interesa, ¿eh? A nosotros lo que nos conviene. A Pedro le convenía, ¿no es cierto?, no morir, ¿ya? Obviamente. Entonces está pensando en su pellejo. Incluso si usted cree que esto no es así, el mismo texto 3:24 que continúa se lo va a aclarar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en vista de esta reacción de Pedro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué sobre la gente le dice eso después de lo que le dijo Pedro? Justamente por esto, porque Pedro está flaqueando en su carne, está con miedo, ¿cierto? No quiere ir a Jerusalén porque sabe que si matan a su Señor después lo van a matar a ellos. Entonces por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo o darse por muerto, ¿ya? Negarse, abnegación, pensando en el otro, en este caso pensando en Jesús, en su obra. Tome su cruz y sígame, o sea, esté dispuesto de morir conmigo, tome su cruz y sígame, ¿eh? Eso es lo que le está diciendo. Y más encima dice: porque todo aquel que quiere salvar su vida, que es lo que quería hacer Pedro, pues se lo estoy explicando igual que los cabros chicos, ¿eh? Me está dando casi vergüenza lo que está haciendo Pedro, ¿no es cierto? Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿cierto?, allá en Jerusalén lo iban a matar, después le iba a tocar a los apóstoles, la hallará, ¿ya? Entonces, esto es lo que no quería pasar Pedro. Y dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿ya? Entonces, esto es clarito como el agua. Se dan cuenta que cuando aparece en el Nuevo Testamento, hermano, cuando aparece la palabra Satanás, no está hablando de que hay un ser volador ahí, un ángel en rebelión que se le metió a Pedro, ¿ah? Y ahí Pedro entonces empezó a hablar estas cosas, no tiene nada más con esto. Pedro, ¿no es cierto?, se volvió adversario del Señor porque pensaba en su pellejo, y se entiende a nivel humano, ¿cierto? El miedo, todos sentimos miedo cuando nos enfrentamos a la muerte. Todos quedamos medio tiritón, ¿no es cierto? Es solamente que usted tenga una experiencia de un asalto. No sé si alguno de ustedes alguna vez los han asaltado. A mí me asaltaron cuando tenía como 18, 19 años. Todavía recuerdo, porque fue algo que me impactó. Me robaron un reloj. Ya me asaltaron con una cuchilla. Eran 3 personas. Yo iba caminando, uno se me puso delante. Acá tenía la muralla. Me doy la vuelta, tengo uno al lado y uno atrás. Entonces,
me dijeron improperio y entrega el reloj. Y yo, claro, nervioso para entregar el reloj y los gallos se fueron. Yo quedé ahí medio tiritón. Entonces, ¿sabes? Y eso que no me mataron, pero el hecho de que uno se enfrenta a una situación muy adversa, donde está en riesgo la vida, ¿no es cierto?, se produce esto. Y esto mismo es lo que le pasó a Pedro, ¿ya?, en el sentido de que está lleno de miedo. Entonces le fue adversario a Jesús otro tropiezo, porque no quería que fuera a cruzar a morir, porque también le iba a tocar a ellos. Y por eso Jesús, ¿no es cierto?, si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a morir, ¿ya? Porque ¿qué le sirve al hombre ganar todo en esta vida si va a perder su alma? Así que súper claro, no voy a usar otro texto más, porque ya con ese yo creo que ustedes dirían más o menos iluminarse, ¿ya? Serían iluminarse en sus mentes. Entonces todo el mal, ¿ya?, el mal, ¿de dónde viene el mal? Bueno, es de los hombres, ¿cierto?, de los hombres. Y esto yo creo que voy a terminar, para no aburrirlos tampoco, que me gusta mucho este texto, que una vez lo utilizó nuestro hermano en un estudio, nuestro hermano Luis Vergara, ¿no es cierto? Que con esto yo creo que voy a terminar, para no hacerlo tan cansador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Marcos capítulo 7, esto está todo en un contexto que fueron que los fariseos, ¿no es cierto?, tenían muchas tradiciones muchas tradiciones, como era el lavado de manos. Bueno, y los discípulos no hacían lavar las manos. Estaban comiendo con las manos sucias o inmundas, ¿ya? Entonces ahí tiene una pequeña discusión Jesús con ellos, ¿no es cierto?, porque estaban preocupados de la parte externa, pero no de su interior, ¿ya? Y versículo 5, lo voy a leer un poquito para que ustedes más o menos vean en qué contexto está esto. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Ya? Eso le preguntaron a Jesús como rabino, ¿ya?, y no están siguiendo la tradición de los ancianos. Bueno, ahí le respondió Jesús y le dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Recuerden que uno son la Torá, los mandamientos que dejó Moisés, y el otro son las tradiciones de los ancianos, que no tienen nada que ver, ¿ya? Y ellos dan mucho énfasis a estas tradiciones que no eran mandamientos. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, estoy leyendo el verso 8, os afanáis la tradición de los hombres, los lamentos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, y esto sí que es mandamiento, esto sí que es de la Torá: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, ¿ya? Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que esto que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas como estas cosas hacéis, ¿ya? Entonces ellos estaban más preocupados de sus tradiciones. En este caso se escandalizaron porque los discípulos estaban comiendo con las manos sucias o inmundas, y por eso tienen este altercado, digamos, con el Maestro Jesús. Bueno, aquí Jesús va a enseñar algo, que con esto yo quiero terminar, de dónde viene el mal. ¿Ya? Esto es lo que estamos tratando de resolver o de aclarar, ¿ya? Más que todo para los hermanos que están viendo este video. Entonces, llamando a la multitud, versículo 14 de él, llamando así a toda la multitud, les dijo: oíd todo y entender. ¿Ya? Como decir: vengan, les tengo que decir algo a todos. Yo también quisiera aprovechar este momento para todos los que están mirando este video, que lo están escuchando. Ya, yo no puedo obviamente ser más que el maestro, he aprendido del maestro, pero también quisiera yo que esto usted también lo escuchara, así como Jesús dijo acá, que interesante, porque dice, versículo 14, y llamando así a toda la multitud, le dijo: oír todo y entender. O sea, de alguna forma lo hace un llamado. Miren, venga, tengo que decir algo importante. Yo también les digo a ustedes, traten de escuchar lo que decía el maestro. Le dice así. Una vez que me imagino que se acercaron todos, para tratar de saber qué quería decir. Y les dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Ojalá que esa cuestión la pudieran entender. Que se prendan así las ampolletas de una vez por todas. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que de él sale,
eso contamina al hombre. O sea, nada afuera me ensucia, pero lo que sale de adentro es lo que me ensucia, ¿eh? Me contamina. Dice que el problema parece que viene de adentro, no es de afuera. Ya, parece que es de adentro. Nadie fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Ya? Si alguno puede escuchar bien, ¿eh? Darse cuenta. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Ya le está hablando, parece que en la alegoría. Y le dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la lechina, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Es decir, esto no hay nada, bueno, está en el contexto que no se habían lavado las manos, así que, pero también está diciendo que con esto Jesús quería enseñar que ningún alimento a uno lo puede contaminar, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres, mire, porque adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. De ahí voy a seguir leyendo. Pero me gustaría decir, igual que los cabros chicos, repita conmigo, para que lo aprendan. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿ya? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ya? Entonces, el problema del pecado, el problema de la maldad, ¿ya? No tiene que ver con revoluciones de ángeles, ni revoluciones de demonios, ¿ah? Ni de diablos, ni de espíritus voladores, ya como algunos hermanos han dicho, ¿ah? Que andan en el aire dando vueltas ahí. Y eso lo dicen por textos muy mal entendidos, que ya hemos tenido muchos estudios sobre eso, así que yo no los quiero repetir, porque si no, a mí los voy a aburrir. Así que ha sido esto más que todo, queridos hermanos, amigos, familia, ya, nada más que todo compartir un ratito con ustedes y tratar, en el fondo lo que yo estoy tratando de hacer, ¿no es cierto?, es que usted se descontamine, ¿no es cierto?, y que también pueda abrir los ojos del entendimiento y que entienda que el problema de la maldad o el pecado es propio de nosotros, de los hombres, ¿ya? A los ángeles no les interesa los lingotes de oro, ¿me entiendes? Ellos no, ellos no andan tras de las mujeres, ¿ah? Mirando el trasero. Perdone que se lo diga en forma tan atrevida para que usted me lo entienda. No son problemas de ángeles, estos son problemas de seres humanos. Las guerras que tenemos, ¿no es cierto?, en diferentes países, los conflictos que hay, ¿no es cierto?, de la familia y toda adversidad que tenemos en este mundo, ¿no es cierto?, son propias de los hombres, son problemas de hombres. Saque todas esas contaminaciones, ¿ya? Yo le pido, yo reconozco, yo sé que los pueblos antiguos, la cultura antigua estaba muy contaminada, el hombre no entendía el mundo y muchas cosas las atribuía a muchas otras cosas y hacían sus ritos, sacrificio humano, sacrificio animales, todo lo que usted quiera, eso es verdad, eso está en la historia. Pero una cosa que yo haga ciertas cosas y crea eso no significa que sea así, ¿ya? Nuestro Señor nos ha iluminado, ¿no es cierto? Los profetas nos iluminan, los apóstoles nos iluminan, Moisés nos ha iluminado, ¿ya? Que simplemente hay un solo Dios verdadero, que es un solo Dios del cual viene el bien y el mal. El bien, como le dijo Moisés, ya, con esto termino, sí, que es maravilloso como lo dijo Moisés, que a lo mejor también le puede servir para alumbrar un poquito el sentido. Deuteronomio 28, ese texto ya lo tenemos recontra lío con el hermano Luis, pero ahí, si usted tiene tiempo, léalo, en Deuteronomio 28, léalo entero porque es maravilloso, pero le habla de las bendiciones y las maldiciones, ¿no es cierto?, que iba a recibir Israel si no obedecía. Voy a leer solamente el 12 en adelante, hablando de las bendiciones, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir de todas las obras de tus manos. Y prestarás muchas naciones y tú no pedirás prestado, ¿ya? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. De pasadita, el que se endeuda está puesto por cola. Y estarás por encima solamente y no estarás por debajo. O sea, la persona que se endeuda y que está por debajo, ¿ya?
si obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando, ni a diestra y siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, a los ídolos que no son nada. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que el mal, ¿no es cierto? También todas estas bendiciones y maldiciones va a depender, ¿no es cierto?, de cómo somos nosotros con nuestro Dios. Si obedecemos a nuestro Dios, nos sometemos a nuestro Dios nos va a llenar de bendición. Y si no nos sometemos a nuestro Dios nos va a dar muchas maldiciones, enfermedades y toda una lista que hay ahí tremenda. Nos va a ir siempre mal en todas las cosas. Que mi Dios los bendiga mucho, que los guarde, que los proteja, ¿ya? Y yo les ruego que se traten de sacarse todas esas contaminaciones, ¿ya? Saquen esas contaminaciones, relean la Escritura y traten de comprenderla. Para que, ¿en qué sentido? Porque si la persona se saca, ¿no es cierto?, todas estas ideas equivocadas, ¿no es cierto?, va a estar adorando de forma correcta al Señor, ¿ya? Y le va a empezar a tenerle temor a quien debe tenerle temor, ¿ya? No a demonios inventados, diablos, Satanás y cosas que se inventaron, sino temerle al Dios verdadero, que es nuestro Dios, del cual viene el bien y el mal. A Él hay que temerle. Temer más a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A este debéis temer. ¿Se acuerdan de ese texto? Si no, se lo dejo como tarea para que lo busquen, para que también se esfuercen un poquito. Que Dios los bendiga mucho y esperamos pronto estar en otro estudio. Hice este pequeño estudio, solamente, ¿no es cierto?, para no olvidarme de cada uno de ustedes, porque a veces, ¿no es cierto?, no estamos en otras cosas, ¿no es cierto? Entonces es bueno también tomar la palabra de Dios para que nos edifiquemos, nos ayudemos mutuamente. Que Dios los bendiga mucho, no los canso más y esperamos pronto estar con otro video. Que Dios los bendiga y gracias por escuchar a este siervo. ¿Ya? Si usted cree que este estudio le puede servir a alguien, compártalo. ¿Ya? Si ve que le puede ser útil, compártalo. Y si no, no lo haga. ¿Ya? Que Dios los bendiga. Gracias.